Hola, buenos días. Otro día más en Limón y Limón. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la salud mental, pero en un ámbito que no se suele hablar tanto. Ahora se está hablando más, pero que es en el ámbito creativo. Todos estos trabajos que tienen todo este misticismo del artista que sufre y entonces hace su gran obra, pues venimos un poco a hablar de ello y a desmentir que no hace falta sufrir, sino que puedes ser una persona creativa y tener también salud mental. Y bueno, para esto he invitado a Rosana Corbacho, que es una psicóloga clínica y humanística especializada en el mundo de la industria musical y en el mundo artístico en general. Es fundadora de MMI Therapy y cuenta con muchos años de experiencia, no solamente como terapeuta, sino también como dando charlas y workshops en sitios tan guays como el Primavera Sound, Berkeley University, MITEC, el BIME y muchos más que sería muy larga la lista, pero hoy tenemos el honor de contar con ella y pues nada, yo estaré haciéndole preguntas, pero no os cortéis y en el chat lo que queráis preguntar es el momento y es una oportunidad muy especial, así que adelante. Y bueno, ya sin más dilación, os presento a Rosana. Que me gustaría que hablara ella un poco de su, o sea, que se presentara ella misma. Aquí está. Hola Rosana, ¿qué tal? Hola Bea, muchas gracias por invitarme. A ti por venir. Nada, cuéntanos un poco de ti. Pues llevo más de 10 años, creo que 15 ya, soy bastante mala para los años, pero como unos 15 años trabajando en la industria de la música y al mismo tiempo prácticamente que empecé a trabajar en esto también empecé a estudiar psicología porque vi la necesidad que había. De hecho, todo mi entorno en los primeros trabajos que eran en Londres, pues eran artistas o personas que trabajaban en la industria de la música y demás. Y yo veía que cuando tenían algún tipo de problema psicológico específico, pues, o físico, pero que afectaba la salud mental, como por ejemplo el tinnitus, como puede correlacionar con la ansiedad o con problemas de insomnio y demás, no había nadie especialista que les ayudase, o por lo menos en nuestro entorno. Entonces, cuando ya aprendí inglés, porque cuando llegué allí no sabía inglés, la verdad, y quería seguir aprendiendo y seguir creciendo, para mí fue evidente que mi camino era el de la psicología aplicada al mundo de la música, al sector del arte. Entonces, una vez que terminé y demás, pues ya empecé a tener pacientes, a dar charlas, a presentar mesas redondas y a participar en ellas, tanto en España como en Europa. Así que nada, en todo este proceso la verdad es que ha sido muy, muy bonito y muy enriquecedor, sobre todo ver cómo los pacientes, los artistas, los profesionales del sector, pues gracias a la ciencia, pues pueden no solamente mejorar en los problemas con los que vienen a consulta, sino ser más felices en su día a día, desarrollando el trabajo que tanto les apasiona. Desde Suecia, bueno, súper internacionales hoy, qué guay. Y o sea, de lo que hablabas de que empezaste a la vez y que vistes esa necesidad, quería preguntarte en ese sentido cómo ves, porque hablas de esa falta, de que había esa falta de apoyo psicológico. ¿Cómo ves que haya cambiado esto en los últimos años? Porque yo creo que también en el pasado, en general, había como muy poca conciencia sobre la psicología, la salud mental, y ahora creo que ha cambiado, aunque va a lo mejor un poco más tarde en ámbitos que son tan... Es que es curioso porque en realidad son ámbitos que son muy mentales y muy, muy unidos a la persona, pero parece que es como que la salud mental es otra cosa, aunque sea algo que es tan importante para el ser humano, como identidad. Entonces, pues, ¿cómo ves tú el avance, la evolución de todo esto? Pues siento que uno de los avances principales están gracias también a la prensa que hay en el mundo del arte. De repente
hay alguien que habla de cómo ha mejorado yendo a terapia porque ha tenido no sé qué problema, no sé qué otro, y entonces está ya haciendo visible esa problemática. De hecho, nosotros en psicología también siempre decimos que hay que ser muy cautelosos con esto, porque el abrirse en ese sentido antes de estar preparado o antes de haber hecho un proceso puede ser peligroso para la persona que está sufriendo la sintomatología que tenga. Sí que creo que en la sociedad en general ha habido un avance en cuanto a cómo se habla más abiertamente de ir a terapia, de cómo les ayuda a las personas, pero en particular en el mundo de la música, bueno, siento que ahora mismo con todo el tema de la pandemia también se ha puesto bastante de relieve la necesidad de cuidar de la salud mental. Y la evolución que veo es que hace unos años solamente se hablaba de lo más dramático a posteriori, después de suicidios, de muertes, y era como con un elemento de morbo o de simplemente criticar o acusar o romantizar el tema de los problemas de salud mental. Y ahora mismo sí que gracias a poder hacerlo más visible, se ve no solamente cuando ya es un extremo, sino todo lo demás en lo que la psicología puede ayudar a las personas que están en este entorno. Entonces siento que hay menos morbo, más ciencia, más apertura y más acceso, de todas formas, a todo esto. Y creo que uno de los elementos importantes por los cuales antes no se hablaba de salud mental en esta industria es porque al final también es el entretenimiento. Entonces, si estoy en un concierto, si estoy de tour, si estoy de fiesta, no me hables de que tienes insomnio o problemas de ansiedad, porque aparte de la alta competitividad que hay en la industria de la música, daba la impresión como de que si mostrabas alguna vulnerabilidad, estabas dejando ese hueco para que otra persona que estuviese bien lo ocupase. Entonces, ahora creo que no se machaca tanto a las personas que se muestran, sino que se anima y se aplaude a las personas que hablan abiertamente de que están llevando un proceso psicológico, porque no solamente es bueno para ellas, sino para todo el equipo con el que trabajan. Crea esta comunidad, digamos, de apoyo más que de competición, como que crece. Y además es que es muy curioso lo que decías del entretenimiento, de que al fin y al cabo es ocio que se consume para entretenerse, que justo se convertían como en historias, como en mitos. O sea, por ejemplo, lo del Club de los 27, o sea, todos esos artistas que han muerto a los 27 años, en general por suicidio o sobredosis, es que es como muy fuerte porque es una situación muy horrible. Y se creaba como esta historia y como de repente esa como que esta realidad tan dolorosa se convertía en una especie de cuento, de narrativa para entretener. O sea, era como el pez que se muerde la cola. Me parece... Sí, dime. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama Musicians and Addictions o algo así, que está escrito en Australia, lo escribió una persona que trabajaba en Sony, acerca de esos mitos, cómo dificultan también, por ejemplo, en el tratamiento de adicciones, que los músicos, que los artistas se pongan en tratamiento, porque de alguna forma, cuando están acostumbrados a crear, pues estando bajo los efectos de cualquier tipo de sustancia, da mucho miedo no solamente enfrentarte al mundo sin sustancias, sino también a tu trabajo, a crear, a tocar, a subirte a un escenario. Muchas veces las sustancias se utilizan para evitar sentir una sensación o enfrentarte a una situación que te da miedo, y acabas pues dependiendo de ellas. Una vez que se pasa, pues gracias a algunas personas a tocar fondo, otras personas a tratamientos un poco anteriores, pues también se llega a la conclusión que en este libro hay muchos testimonios de músicos que están en el programa de 12 Pasos, por ejemplo, y están completamente sobrios, hace tiempo que no consumen nada, y cómo son más productivos y más creativos, porque al final tienes tus capacidades a tu disposición. Sí, hay como, en realidad podríamos hacer un programa solo de eso, como de falsos mitos en el mundo de la salud mental, simplemente. Pero antes de hacerte más preguntas, hay un montón de preguntas en el chat. Entonces, bueno, no sé por dónde empezar, pero bueno, lo primero es como que preguntan que cuál es la diferencia y personas a pie, o sea, entre gente que se... Porque también es como, bueno, gente entre músicos y personas a pie a la hora de los trastornos que sufren.
Los trastornos pueden ser los mismos. Pueden ser los mismos entre músicos y personas que no se dedican a la música. Hay algunas diferencias, sobre todo, primero, el entorno en el que trabajan. El entorno en el que trabajan, tú puedes ir con un trastorno, por ejemplo, de la conducta alimentaria y trabajar en una tienda y tienes la presión y el estrés de esa tienda. Pero cuando estás metido en un, por ejemplo, en un tour, no es lo mismo estar de tour donde no estás durmiendo a tus horas, no hay posibilidades de descansar cuando quieras, tienes dificultades para estar en una misma ciudad visitando en persona a tu terapeuta. Todos estos elementos, o comida en los hoteles, o cuando vas por ahí, hay como un montón de elementos que se escapan al control, a la salud, a la estabilidad y al equilibrio. Y también hay un elemento añadido. Hay muchos músicos, muchas artistas y muchos artistas que han empezado a formarse, por ejemplo los de clásica, cuando tenían 5 años. Entonces eso, ¿en qué puede afectar? Pues claro, hay un desarrollo de algunas capacidades a nivel neuronal maravillosas que nos ayudan pues a clasificar y a la memoria y a un tipo de procesamiento alto muy bueno, pero luego hay una parte negativa, una cara B, como siempre, en todo, donde tu cerebro se está formando al mismo tiempo que estás formándote para tu carrera, con todo lo que conllevan los conservatorios, perfeccionismo, que te pueda llevar a una tendencia más obsesiva, mucha autoexigencia desde que eres un niño o una niña. Entonces, tanto la crianza como el entorno afecta mucho al tipo de tendencia que tú puedes tener ya de tu casa, digamos, del ADN. Por eso no es que sean diferentes los trastornos, pero sí que pueden estar sometidos a unas presiones que las personas de a pie pues normalmente no están sometidas, o en diferentes formas. Como que, es que además según estaba leyendo la pregunta que decía entre la gente de, bueno, en la pregunta pone entre músicos y gente de a pie, pero yo he dicho como, o he pensado gente normal, pero es que también es como que todas esas circunstancias como que se convierten mucho en parte de tu identidad, ¿no? Entonces es como de repente no eres nada sin tu arte. Y yo creo, y aquí otra pregunta que había, es también como que se habla mucho de la leyenda del artista torturado, como que si no sufres no puedes crear buenas obras. Entonces, si juntas eso con que tu identidad es ser artista y necesitas sufrir, es como literalmente objetivo el Club de los 27, que es Totalmente. lo peor que puede pasar. O sea, es un poco también como la punta del iceberg, ¿no? Lo del Club de los 27, o sea, lo que hablabas antes de que al final empiezas a rascar y ahí hay un montón de cosas subyacentes. No sé cómo decirlo un poco más casual. Pero bueno, otra pregunta. Bueno, ¿qué quieres decir sobre lo de la idea del artista torturado y estos estigmas, cómo afectan a los artistas? ¿Cómo lo ves tú desde fuera de persona que les ayuda con esta idea? Sí que es verdad que hay muchas veces en las que personas que han sufrido mucho se refugian en el arte o en la música como una vía de escape, de expresión de las emociones, de gestión de la creatividad, como un darle salida pues a algún tipo de emoción o sufrimiento que les haya podido ayudar en un momento puntual. También la alta sensibilidad puede correlacionar con esa creatividad, pero el sufrir y crear no tiene por qué ir de la mano. De hecho, si estamos en un modo o con una sintomatología depresiva, es muy difícil que tengas la motivación para ponerte a crear, porque es que no te motiva nada. No te motiva ni salir a la calle a hacer como lo mínimo. Entonces, ponerte a crear o tener una visión con perspectiva, con positivismo de, vale, este tema ya está terminado, me gusta, estoy contenta con él, entonces ya lo puedo enseñar al mundo. Para eso hay que estar bastante bien internamente, porque si no lo único que va a hacer es prolongar ese sufrimiento. Y lo que tú decías, Bea, de la identidad también es uno de los elementos favoritos con los que yo trabajo, donde cuando tenemos mucha energía para poner en el trabajo, si sentimos que nuestro trabajo es nuestra vida, somos nosotros, nos describimos así. Yo soy violinista, entonces soy violinista. Y como soy violinista, pues todo lo que hago, respiro, pienso, planeo mi vida es acerca y alrededor del violín. Entonces eso me da mucha energía para dedicarle muchas horas y quitarme horas de mi otra vida, si tengo.
Pero el problema también es cuando pongo toda mi valía en eso que hago para trabajar, cuando hay algo, cualquier cosa, un dolor en la muñeca, una prueba que no me sale, que pone en peligro mi carrera o que yo tengo esa percepción, pues puede detonar ataques de pánico, depresiones o mucho malestar, digamos. Entonces ese sufrimiento, para poder un poco separarlo del trabajo que estamos haciendo, hay que aprender a ver quién soy, aparte de este trabajo que yo desarrollo y que es muy importante para mí. Como que necesitas una buena estructura, ¿no? No es apostar todo a un número, porque al final es un poco arriesgado, literalmente. Y bueno, Exacto. Jos Wefi, perdón por la pronunciación, tiene una pregunta que también quería hacerte yo, que es dentro, al trabajar con la salud mental en la industria de la música, ¿cuáles son los mayores desafíos que ves? O sea, quiero decir, más ansiedad, síndrome del impostor, ¿cuáles son el top 5, digamos? Top 5, pues serían principalmente ansiedad y depresión, son digamos, los más comunes, los más corrientes, los que están en mayor número. Por otro lado, el síndrome del impostor no es un trastorno en sí, es como una sensación, un miedo, no está clasificado, digamos, en psiquiatría, pero sí que es verdad que, bueno, que pasa y es muy común. Por otro lado, también muchos trastornos que tienen que ver con el estrés, ya sea el burnout, por ejemplo, el estar completamente quemado, problemas de insomnio, problemas que vienen asociados a algún problema físico, ya sea una lesión, trabajar con dolor, también todo lo que tiene que ver con no llevar una vida muy equilibrada. A nivel de problemas de trastornos de conducta alimenticia también son bastante comunes y bueno, pues a nivel en igual porcentaje que el resto de la sociedad, pues trastornos de personalidad o de algún tipo que son, digamos, como de mayor duración. Sí. Relacionado con todo esto, también hay mucha... no soy ninguna experta y no he hecho ningún estudio, pero me atrevería a decir que hay bastantes problemas de adicción en el mundo de la música. O sea, también es uno de los problemas que ves más comunes. No es de los más comunes, pero sí que está. De hecho, digamos que para las personas de fuera de... Lo que más me he encontrado ¿Mm? es que las personas que no trabajan en el mundo de la música, que son externas a él, cuando digo soy psicóloga y estoy especializada en esto, asocian los problemas mentales, los problemas de salud mental, con adicciones, con consumo de cualquier tipo, aunque no sea de tipo adictivo. Para mí, fíjate que es mucho más común cualquiera de los otros que hemos nombrado y un consumo o abuso de sustancias a consecuencia de, para poder seguir trabajando porque no he dormido, porque tengo problemas de insomnio, porque tengo tinnitus, entonces consumo no sé qué. Tengo miedo de subirme al escenario, entonces me tomo un sumial o alcohol para bajar los nervios. Siempre, no siempre, pero en la mayoría de las ocasiones, el abuso de sustancias viene a consecuencia de alguna sintomatología, en mi experiencia. Pero sí que es verdad que hay personas que sufren de adicción y que se dedican a la música, entonces tienen que convivir con ello y es mucho más, es un reto mayor, porque estás en un entorno donde se consume habitualmente cualquier tipo de sustancia, empezando por el alcohol. Hay muy pocas profesiones, aparte de trabajar en un bar o en un restaurante, donde el consumo de alcohol esté presente en tu día a día. Sea algo que toda la gente que está a tu alrededor esté haciendo. Sí, hay un programa muy interesante de Estirando el Chicle, el último que han hecho con Sofía Castro, que hablan un poco de todo esto. Y yo creo que a lo mejor también ese estigma viene un poco de lo que dices tú, del mundo en el que te mueves, de la noche, y también de esa glamorización de la gente que ha recurrido a ello, pues como, porque cuando se habla pues de Amy Winehouse o Houston, toda esa gente que tiene problemas de adicción realmente tenía problemas bastante más profundos. O sea, no era... que son dos cosas muy, muy serias las dos, pero que iban muy unidas. Y
justo Josh Weffy, me está robando todas las preguntas, habla de la industria del mundo del deporte, más que de la industria, del mundo del deporte y de cómo también se parece a la industria de la música, porque al final tiene que ver mucho, dedicas tu vida a ello y además a decir que me ha recordado lo que has dicho antes de que al final mucha gente va porque tienen un problema físico, porque su cuerpo les está como poniendo un límite y que sea una buena analogía compararlo con el mundo del deporte. Muy buena analogía, habéis dado en el clavo los dos. Realmente muchas de las técnicas que utilizamos en psicología aplicada al mundo de la música bebe de técnicas que se utilizan en la preparación de deportistas, tanto deportistas pues a nivel olímpico, por ejemplo, pues ya es lo más normal del mundo que el equipo deportivo tenga también su psicólogo o su psicóloga que está especializado en esa psicología del deporte, porque no solamente es para poder llegar a esa marca, sino cómo gestiono yo toda la presión, todo lo externo, cómo me afecta a mí el tener ese dolor físico, ese límite, qué me digo yo a mí cuando llego a ese límite, cuando no puedo conseguir ese objetivo que me he puesto tan grande, externo, que no depende de mí enteramente. Entonces, sí, son primas hermanas, vaya. De hecho, yo diría que uno de los objetivos o uno de mis objetivos es que la psicología de la música esté tan en las vidas de las personas que se dedican a la música como en las que se dedican al deporte, porque la diferencia no es muy grande. De hecho, los deportistas casi que llegan a tener un tipo de disciplinas que son más saludables que las personas que se dedican a la música. Y no hablo solamente de artistas, hablo también de tour managers, hablo de bookers, de personas que montan festivales, que hacen la logística, o sea, esas horas sin dormir, esa presión, esa exigencia, esa falta de valoración externa, porque al final también lo que decíamos desde el público externo, sí que es verdad que un deportista de élite y un músico no está igual de bien visto, digamos, ¿no? En la sociedad, como deportista saludable, llegas a unas marcas, tienes prestigio, si ganas es como el orgullo de, yo qué sé, de un territorio. Y un músico, pues es qué divertido si tú estás como si no estuvieses trabajando, ¿no? Y al final estás dando tu vida por tu trabajo, que al final es por amor al arte, muchas veces. Y además es eso, es el the show must go on, o sea que si tienes un mal día, igual que tienes que correr los 100 metros, tienes que dar el concierto que te toca dar o lo que sea, y poner las luces para el concierto. Quizás a lo mejor no sé qué se me ha olvidado, pero bueno, lo que quería preguntar, que esto es un poco más específico, quería preguntarte sobre el síndrome de impostor, que también hay un programa muy bueno de Deforme Semanal que hablan de esto y de los tipos de síndrome de impostor y respecto a cómo afecta quizás a la diferencia entre mujeres y hombres, porque yo esto es algo que he hablado quizás a lo mejor más con mis amigas, pero que es como muy específico de sentirte un poco, a lo mejor estar en una habitación y ser la única tía y sentirte como, pues eso, como que no deberías estar ahí, como un poco síndrome de impostor. Es algo que, aunque no sea un diagnóstico, es algo que encuentras mucho. ¿Cuál es tu visión de ello? Sí que lo encuentro mucho. De hecho, esta semana ha salido un estudio de TuneCore, Media y Believe, donde bueno, lo han sacado para todo el mundo. Y me consultaron porque querían incluir también la salud mental. Y era bueno, acerca de la situación de la mujer en la música. Entonces, es un estudio muy completo. No sé cuándo saldrán los resultados, pero desde luego que os recomiendo que si estáis interesadas en el tema, que podéis echarle un vistazo, ya lo compartiré contigo cuando esté. Y uno de los elementos era ese, ¿qué percepción tengo yo si soy mujer y entro en un sitio? Primero partimos de la base que el síndrome del impostor no entiende de sexos, pero sí que es cierto que hay una tendencia a, depende de en qué entorno, y lo que tú te digas cuando tú llegas ahí y la experiencia que tú tienes de atrás, pues te vaya a afectar en mayor medida quizás si eres mujer.
Como por ejemplo, pues cuántas veces hemos oído esto en las reuniones con She Said So o Key Change, donde pues han compartido compañeras de una banda o tour managers, donde ha llegado alguien y les ha preguntado si eran la novia de alguien. Y eran como las que llevaban a la banda o las mismas de la banda. Entonces, ese tipo de elementos pueden hacerte trigger, detonarte en esa sintomatología de síndrome del impostor. Pero tengo que decir que el síndrome del impostor es más frecuente y más común cuando estamos muy enfocadas en algo, muy concentradas, estamos activando como unas partes del cerebro, el córtex prefrontal, de hecho. Estoy simplificando mucho la explicación para que se entienda y hacerlo cortito. Donde de repente tienes como una sensación de despersonalización. ¿Qué hago aquí? No soy suficiente, no tengo suficiente estudios, sellos, lo que sea. Me van a pillar. Es esta la sensación. Me van a pillar, me van a decir que qué hago aquí. Pero vamos, que esto lo tenía hasta Albert Einstein, con el síndrome del impostor. El otro día, bueno, hace como un par de meses me invitaron a dar una charla, una terapia de grupo de tour managers, que eran de tour managers de PJ Harvey, de Chemical Brothers, de super bandas. Y todos estos decían que cuando estaban súper metidos en el trabajo, en un show súper gigante, de repente compartían esa sensación de ¿qué hago aquí? No tengo los suficientes estudios, ¿qué pasa si todo esto se cae? Como es una sensación de miedo, de despersonalización y de no ser suficiente. Pero no es una inseguridad, no es sentirte tú menos que los demás, sino intruso o intrusa, ¿vale? Es importante poder identificarlo, hablar de ello, compartirlo con otras personas, porque esas otras personas seguramente te van a decir que también han tenido eso alguna vez y eso te va a ayudar. Y el poder darte cuenta que esto es simplemente algo que pasa automáticamente en el cerebro. Entonces, cualquier ejercicio que hagas de grounding, que sería todo lo que sea estar presente, hacer lo que tú puedas, no intentar como pensar en qué es lo tan grande que has hecho, ni nada de eso, sino a lo presente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy tocando? ¿Cómo me siento ahora? Eso va a ayudar a bajar la intensidad. O sea, súper interesante, la verdad es que no sabía tanto del tema, pero me parece muy... Yo creo que a lo mejor lo que me hace pensar es como que tiene que ver muchas veces como que cuando estás haciendo algo como muy específico, de repente es como que siempre te entra un de duda de estoy haciendo de double check, de estoy haciendo esto, ¿tiene esto sentido? Y yo creo que ahí es cuando se cuela el síndrome de impostor de decirte a lo mejor no, y ahí ya es como dice Samu en el chat, es rollo, es un poco horrible. Y otra pregunta de Just Wefi, que pregunta que cómo experimentas la cantidad que está enfocada en la industria de la música en particular. Quiero decir, ¿cuántos estudios hay? Porque he perdido tu sonido. A ver, un segundito. No. Hola, Samuel, te veo. Bueno, ahora vuelve Rosana. Pero cuando vuelva Rosana, quería compartir una imagen. Estamos bueno, aquí está. Aquí está Rosana otra vez. Sí, que perdona, estabas justo... Te he hecho la pregunta de que si hay muchos estudios, sí, o quizás no tanto. Cada vez está habiendo más. Esto es una muy buena noticia. De hecho, cuando yo estaba estudiando la carrera y luego los másteres y demás, pues claro, mi tema siempre era el mismo. Y entonces me tiraba muchas horas buscando estudios, libros, todo lo que hubiese a nivel científico, y no había muchos. Hay algunos estudios bastante interesantes. En Australia hay bastantes. En el Reino Unido también se están moviendo más. Y en Estados Unidos y en Canadá hay algunos ahora también. En Francia el otro día tuve una reunión también con una organización que están haciéndolos y soy parte de un colectivo que se llama MITC, Music Industry Therapies Collective, con el que estamos, ya van a sacar
un libro, manual, con temas específicos desde el insomnio, Turing, prensa, y ahí también habrá un apartado donde compartirán pues digamos, lo que han encontrado en los principales estudios y demás. Sí, o sea que podéis buscar, no hay muchas cosas, pero lo que hay es muy interesante y al final pues en todo lo que se repite es en la necesidad de la atención específica en salud mental. No te oigo bien. No te oigo otra vez. No, te leo los labios. No te oigo nada. No pasa nada. ¿Tú me oyes a mí, Bea? ¿Sí? Por señas, es que por señas todavía no sé, pero escucho la musiquita y todo, pero no te oigo a ti. Es lo único que falla. Escucho el bip. A ver ahora. ¿Me oyes ahora? ¿Me oyes? Ahora. Ah, genial, genial. Y estaba diciendo gajes del directo, pero no sé si es a lo mejor ya nivel avanzado de lectura de labios. Pero bueno, perdón por todos estos problemas. Nada, no pasa nada. Podemos hacer un ejercicio en directo de qué sensación tenemos. De volver al centro, sí. Sí. Bueno, lleva a un poco cambiar de dirección de las preguntas y quería hablar un poco pues de la situación de cambios mundiales que nos ha tocado vivir, que es, bueno, es la que es, pero pues al final la pandemia que llevamos 2 años así y ahora mismo, que es más reciente, pero todo este cambio geopolítico, la guerra en Ucrania y todo eso, pues quería compartir esta imagen de que pusiste justo hablando de esa charla que diste con los de los tour managers que acabas de mencionar, pues que me sentí muy identificada con esta imagen de hemos acabado aquí, en medio en un apocalipsis y tener que ir a trabajar. Y es un poco como se siente todo el mundo, yo creo. Vamos, no puedo hablar por todo el mundo, pero creo que es bastante común. Y pues es como un poco inevitable, ¿no?, que nos afecte también mentalmente y quería pues eso, preguntarte cómo lo has visto tú, que va la cosa ahora mismo, como el cambio de cómo está afectando en la industria de la música y también en los artistas, porque al final es un cambio que nos afecta, pero también cambia un poco las reglas del juego, del entretenimiento, del mundo del entretenimiento. ¿Qué opinas? Confío, bueno, aparte de por humanista también, confío en la capacidad que tenemos de adaptación y especialmente en la capacidad de adaptación que tiene la música.
la industria de la música, cómo ha ido cambiando, parecía que todo iba a colapsar en diferentes momentos. Y sí que es verdad que ahora mismo estamos pasando por un momento muy crítico. Hay muchas personas a las que les está afectando y les ha afectado muchísimo. Una ventaja, pues que estamos acostumbrados a trabajar en medio del apocalipsis. Cualquiera que haya hecho logística de un festival lo puede corroborar. O cualquiera que haya estado de tour en una, yo qué sé, en una furgoneta, puede corroborarlo también. Hay muchas capacidades ahí que se pueden poner en marcha en situaciones como estas. Con el tema de lo que pasa globalmente, al final yo siento que todo lo podemos utilizar como un elemento de autoconocimiento y de ver qué se detona en mí ante ver las noticias. Me da igual que sea la pandemia, guerras o que están bajando los números o que no abren los eventos para actuar y demás. Entonces, yo creo que es muy importante el poder pararse y ver qué es lo que estoy sintiendo cuando veo esas noticias. ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Cómo me afecta en el cuerpo? Y dentro de todo esto que está pasando fuera, cuando me sienta sobrepasada por lo externo, el poderte como buscar esa sensación de gestión, de control, de armonía dentro de tu pequeño mundo. Tu pequeño mundo puede ser organizándote tu día, eligiendo qué es lo que vas a comer hoy o qué es lo que vas a ver en cualquier plataforma, o incluso, mejor todavía, poniendo límites a lo que te hace sentir sobrepasada. Obviamente no podemos ponerle límites a la pandemia mundial, pero sí podemos poner límites a cuántas noticias consumimos. O si hoy estoy más sensible o tengo miedo o tengo alguna persona enferma en mi familia o algo así, pues hoy no voy a ver las noticias porque me afecta demasiado. Entonces aquí yo lo que siento sobre todo que quiero lanzar es una invitación a ese autocuidado, a ese poder decir, hay cosas que se escapan a nuestro control, pero muchas. Entonces el poder volver dentro de ti a ver cómo te hace sentir, en qué te puedes apoyar de ti y sobre todo en lo que ha pasado ya en todo lo que llevamos vivido de pandemia, por ejemplo. ¿Qué has aprendido nuevo de ti? ¿Qué no habrías aprendido si no hubiese pasado todo esto? ¿En qué te has apoyado? ¿Qué te ha ayudado? ¿O qué cosas no te ayudan y sigues haciendo, por ejemplo, a nivel de mecanismo? Y esto no es para ignorar lo que está pasando, ni negar, ni evitar. Es más el poder ver dónde me apoyo dentro de mí. Ahí es donde vamos a encontrar la solidez. No en que todo lo externo sea predecible. Sí, yo, un poco personalmente, pero como que al final, con todas estas cosas tan mundiales, como que quieres estar muy informado porque te hace sentir como que tienes más control de la situación porque estás informado y sabes lo que está pasando, pero al final también como que te puede dar un poco como sobreexposición, como que estás tan informado que de repente se convierte un poco en una obsesión. O sea, como que me parece súper buen consejo lo que dices, porque al final es como dejar de estar solamente mirando las noticias y darte cuenta de que hay muchas más cosas pasando y que te puedes apoyar en ellas, que justo lo que decías. Y me parece muy buen consejo. Y nada, creo que he hecho 3 de las preguntas que quería hacer, pero haría muchísimas más si pudiera. Entonces, la invitación queda abierta para más adelante, sobre todo con lo del libro que hablas, pues si cuando lo saquéis, pues... invitada, y muchísimas gracias por venir, y quedan un montón de buenos consejos para que la gente los pueda aprovechar, y otra vez más, muchas gracias. Muchas gracias, Bea, y gracias a todas las personas. Y nada, solo deciros que si alguien se ha quedado con la duda, necesita algún tipo más de información, pues que podéis poneros en contacto conmigo por redes sociales o por donde queráis, porque ya sea para ayudaros yo o derivaros, estaré encantada de atenderos. Sino también para poder acudir a alguna de las workshops o taller de los que haces, está muy guay, y podéis seguirla en Twitter y en Instagram en m.i.therapy. No sé si lo dices en inglés o en español, my o me. Es que juego con el Spanglish, vale. Al final es vale. Ah, vale, qué lista. Vale. Pues me acaban de corregir de que no es así. En Twitter es diferente, es mi/therapy. Y vale, bueno, pues muchísimas gracias, Rosana. Nos veremos más adelante. Mucho ánimo. Gracias, con todo. Un abrazo.
Hasta luego, un beso muy fuerte. Y bueno, ahora... ¿Me oís? Vale, pues ahora nos quedamos con unas recomendaciones que os quiero hacer. Cambiando un poco... Bueno, vamos a empezar por el principio. Recomendaciones dentro de actualidad joven. Os invito a que leáis sobre la Semana de la Moda en Londres, que es la que nos faltaba, y que hay un montón de innovación y está muy interesante. También hay artículos sobre el Luna Key, el nuevo vídeo que hizo hablando de Eurovisión y hablando también, no hablando, sino haciendo referencia de Lady Gaga. Está muy guay. Y bueno, tenemos noticias muy guays, que es que viene a Madrid el Primavera Sound. Genial, me viene muy bien. Muchas gracias por esto. Yo estoy deseando por fin ir al Primavera Sound porque me lo compré antes de la pandemia y es como si hubiera invertido en bonos del Estado, la verdad. A ver si por fin voy a poder disfrutarlo y bueno, y todo el mundo. Al final es algo muy banal, pero bueno, tengo muchas ganas. Y nada, también hablando así de arte y fue la semana pasada Arco y es muy interesante cómo está el mundo de los NFTs y todo eso, y cómo el debate que abre. Y todo esto lo podéis leer en Actualidad Joven. Os podéis meter, si no desde Instagram, a la página web y ahí están todos los artículos mejor explicados de lo que lo estoy haciendo yo. Y bueno, hablando de Actualidad Joven, los de Disaster Chef con Danone enviaron un pack para que cocinara en Actualidad Joven, que cocináramos la receta que hicieron y la verdad es que está muy guay. Pasaros a chequearlo y tiembla David Muñoz. Y bueno, y también ya de parte de Actualidad Joven os recomendamos la película de Okja. No estoy segura que es el mismo director de Bong Joon-ho. Madre mía, voy a tener... perdón, porque pronuncio todo fatal. Pero el director de Parásitos. Y bueno, todo esto está muchísimo mejor explicado en Actualidad Joven, así que chequearlo. También mañana solo es miércoles, que son temas de actualidad, o sea, es el momento para escucharlo con todo lo que está pasando en Ucrania y Rusia. Y luego los jueves de Lobby, que es para la gente que le gustan los videojuegos. That is your moment. Y nada, hablando de la sección de FOMO, que antes era más como de planes, he decidido cambiarla y quiero hablaros de planes un poco atemporales para que da igual cuando lo escuchéis podáis disfrutarlo. Quería hablaros del Viajero, este sitio que es bastante mítico, está literalmente al lado de la parada de la Latina de la línea 3 y es un restaurante de 3 pisos que da comida y también te puedes tomar un cóctel y la verdad es que las vistas son súper bonitas y el edificio es precioso. Os digo también que hagáis reserva porque está siempre petado. Está al lado de la Búa, que si no lo conocéis es un sitio de tortillas que también está buenísimo. Y bueno, si vais en el día del rastro, pues 2 pájaros de un tiro, pero también reservad porque está petado. Y nada, también lo podéis chequear en el Instagram, que no sé hablar. Y nada, luego otra recomendación es que os paséis por lo que han cambiado de Plaza de España, que está muy guay. Está muy guay la parte que conecta con el Palacio Real, pero luego yo muchos árboles nuevos no veo. La verdad es que tampoco es feo, pero parece más una sartén que todo lo que querían poner de los árboles. Pero bueno, por lo menos ya se puede usar, que es lo importante. Y si os pasáis, esto es como mi recomendación, que no debería decirla en público, pero bueno, es entre nosotros. Es ir al atardecer entre la Almudena y el Palacio Real. Es como el atardecer más bonito de Madrid y además terminaron las obras y ya te puedes asomar. Antes había una valla y es simplemente muy bonito y también muy romántico, la verdad. Si podéis disfrutarlo, pues os animo a que vayáis. Y si no, veniros aquí a Madrid. Siento, pero ese es el Intel que tengo, que es más de Madrid. Y bueno, ya acabamos con las recomendaciones 5 de 5, que son un libro, un podcast, una película, una serie y una canción o un álbum. O sea, diréis que no tenéis para aprovechar para todos los gustos. La primera, este es my favorite, la verdad, debo decir que es un poco obsesión. Cualquier persona que me conozca sabe que es peligroso preguntarme sobre este tema porque
puedo estarme 40 minutos hablando de esto. Y es una serie que se llama The OA. Está en Netflix, ¿vale? Y es increíble. Esa es la bio que necesita. No, pero si os gustan como cosas así que son un poco, tampoco es que sea El Señor de los Anillos, pero que sí que son un poco que tienen cosas así más fantásticas, digamos, está muy bien. Y además, si sois de los que os gusta los easter egg, estos que hablan de Taylor Swift, en plan como cosas escondidas que luego te das cuenta más tarde, todas esas teorías que se han hecho de Euphoria que luego no eran tan profunda Euphoria, pues esta serie es que es la vuestra. Esta serie sí que tiene teorías y esta serie sí que las teorías las han pensado y es que es increíble. La primera temporada es buenísima, pero la segunda ya te vuelves un believer. Entonces no os voy a contar nada más porque así no os la destrozo, pero sí deciros que es como... yo no he visto nada igual en cuanto a cómo cuentan las historias, como que cuando tú ves una película sabes cuándo va a haber un nudo, cuándo va a pasar la confrontación, y esto es como que te lo cambia mucho, cambia cuando empieza a contarte la historia, no sé, es muy interesante. Y si os gusta mucho también las diferentes narrativas o las cosas que experimentan con cómo se cuenta la historia y son un poco así más experimentales sin ser tampoco Sundance, esta es vuestra serie. Vale, luego este libro es que me viene súper recomendado, yo me lo estoy leyendo ahora mismo y creo es precioso. Se llama Panza de burro, de Andrea Abreu, y es muy bonito. Yo tampoco puedo decir mucho más porque no quiero hacer spoilers y porque también estoy en medio de leérmelo, pero la verdad es que lo que llevo me encanta y solamente que cuando lo compré pregunté el precio y no me acuerdo cuál precio era, pero no sé, 15, 20 euros y el de la librería me dijo, pero merecen la pena. Me miró a los ojos y me dijo, pero merecen la pena, así que a mí me convenció. Espero que a vosotros también, y si no me decís qué os parece. Luego, ya he hablado de ellas, pero las amo, son las del Deforme Semanal, que por cierto, enhorabuena, les han dado otro ondas, junto a Estirando el Chicle, otras que amo también muchísimo, que recomendé en el programa pasado, creo. Y bueno, Deforme Semanal es como que son Isabel Calderón y Lucía Ligmaer, y lo que hacen es elegir un tema y como que te hablan del tema, hacen su propia reflexión y además hacen unas recomendaciones estupendas y me encantan. No sé, yo me he escuchado creo que absolutamente todos sus programas porque es que son increíbles. También esa es la bio, no puedo decir más. Pero no, son muy, muy graciosas. Y me pasa lo mismo con Estirando el Chicle y Deforme Semanal, que hacía muchísimo que no escuchaba como el sonido de una tía riéndose y no sé, como tan tranquila y luego siguiendo hablando. Es como mucha distensión y mucho disfrute de femenino, no sé, es muy interesante. Luego, película, también otra que estoy obsesionada, que se llama Les Incendies. Esta estará en Filmin, es un poco más Sundance, pero es del director se llama Denis Villeneuve, que es el mismo director de la última de Blade Runner, de La Llegada, que también os la recomiendo, y ya hablaré en otro programa de ella, y de Dune. Está con Timothée Chalamet y Zendaya, no sé si la habéis oído, solamente está en todas partes, estas dos personas. Pero es una película que es como una tragedia griega, pero es preciosa. Habla sobre también es de un conflicto geopolítico, pero que no tiene nada que ver con Ucrania y Rusia, pero también es muy importante sobre el impacto de la guerra en las personas individualmente, como que al final es todo tan abrumador que nos olvidamos de cómo afecta a cada uno y de lo personal que es. Pero bueno, el caso es que es una tragedia griega, pero de estas que dices, es que me da igual que sea una tragedia, es que lo quiero ver porque es muy buena. Y ya la última, mi recomendación es la increíble Fiona Apple. Ya sé que llego un poco tarde a la fiesta, pero es que la amo. Yo no sabía que era tan guay, porque no habéis insistido más en lo guay que era. Yo ahora os voy a insistir que merece muchísimo la pena. Es como de esta gente que la escuchas y tiene algo diferente. Yo no lo he escuchado en otra persona y me encanta. Si os gusta Kate Bass, Florence a lo mejor no tiene tanto, pero Kate Bass, Bjorn, y incluso es así más, incluso
lo mejor me matan por esta comparación, pero lo último de Taylor Swift, os la recomiendo. Es un poco muy experimental. Y nada, esto es todo por hoy. El próximo día más recomendaciones, más planes y más temas interesantes. Así que nada, un beso.